Bien, entonces ahí empezamos con la grabación de este primer encuentro. Bien, entonces vamos a tratar de entender la psicología del adulto, ¿sí? Desde una perspectiva evolutiva, ¿tá? La idea sería tratar de comprender un poco a este sujeto al cual nosotros vamos a tenerlo como nuestros alumnos, ¿no? Entendernos, nos vamos a entender un poco a nosotros porque cuando enseñamos a adultos en tramo superior, ¿no? Enseñamos muchas veces a pares, a gente que está en nuestra misma etapa evolutiva, a veces un poco más, un poco menos, y eso lo que tiene de particular la psicología del adulto es que es muy amplia, ¿sí? El criterio de adulto es muy heterogéneo en un montón de aspectos, a diferencia de lo que sería, por ejemplo, cuando enseñamos en media, que tenemos el grupo de los adolescentes, y son más o menos más homogéneos. En este caso, el adulto incluye distintas etapas también. Entonces, los contenidos que vamos a tratar de ver un poquito hoy es qué es la psicología del desarrollo o la psicología evolutiva, pensándolos como si fuesen sinónimos. ¿Mm? Vamos a chequear algunos dualismos que piensan al sujeto desde lo que son perspectivas innatas versus las adquiridas, o cuando se hace estas divisiones del individuo en cuanto a lo que es el estudio de la mente y el estudio del cuerpo, como si fuesen cosas diferentes. De ahí vamos a pasar a entender un poquito lo que es el concepto del sujeto biopsicosocial, que esto va a ser más que nada en los que nos vamos a parar desde esta perspectiva. Em, Conceptos de salud y salud mental, que eso lo deben tener también re claro. Y sí llegamos, pero no creo que lleguemos a ver esto, las teorías psicológicas del desarrollo humano, que esto igualmente es, siempre lo cuento más a modo de curiosidad que como contenido obligatorio, pero si llegamos está bueno ver. Entonces, cuando tratamos de pensar en qué es la psicología del desarrollo, ¿sí? O la psicología evolutiva, vamos a pensar particularmente a qué se dedica, ¿no? Entonces, contemplamos decir, bueno, acá yo les pongo, ¿no? Un sujeto, el objeto de estudio de la psicología. Y como les decía, en particular, la psicología del desarrollo es mucho más amplio todavía. Nosotros nos vamos a ocupar en lo que es psicología del adulto, digamos, desde este pedacito que está acá al final, ¿sí? De la mitad al final, ya sea chicos, chicas ahí, de la mitad al final, desde el adulto hasta el adulto mayor. Pero el objeto de estudio de la psicología del desarrollo evolutiva es mucho más amplio. Y a veces se generan cuestionamientos, ¿sí? En relación de decir, bueno, pero ¿desde cuándo se estudia al ser humano? Desde la fecundación misma, desde el nacimiento, ¿y hasta cuándo? ¿Sí? ¿Se contempla también los periodos del joven adulto, adulto mayor o no? ¿O es hasta la adolescencia? ¿Cómo es el tema? Lo importante es entender, eso ahora lo vamos a ir viendo, ¿sí? Lo importante es entender de que el objeto en particular de la psicología del desarrollo no tiene que ver con las singularidades y las vivencias particulares de cada persona. Eso no se va a ocupar la psicología del desarrollo, sino que lo que va a estudiar tiene que ver con los cambios y las normas, las normativas que hay en los seres humanos en general, ¿sí? Las generalidades. Va a estudiar esto de cómo las personas crecen, se desarrollan, maduran, ¿sí? Pero las generalidades, ¿está? O sea, si uno nació en el campo y otro en la ciudad, la psicología del desarrollo, eso no va a ser exactamente fundamental. O la historia de vida, si tuve 3 hermanos, 5 hermanos, si fui hijo único, eso no se va a dedicar la psicología del desarrollo en particular. Lo que va a estudiar, si no, sería lo que a todas las personas de determinada edad suele sucederlos, ¿sí? Entonces, en ese sentido hablamos de que va a estudiar lo que es el carácter normativo que tienen los cambios. Esta cuestión de que se da siempre igual y en todas las personas, como una regla, ¿sí? Todas las personas se espera que aprendan a caminar entre, no sé, los 10 y los 14, 16 meses. En ese periodo se espera que caminen, ¿sí? Se espera que hablen, ¿sí? Entre
que desarrollen un lenguaje fluido, por ejemplo, a los 3 años de edad, ¿sí? Y si eso no sucediera en ese momento... A ver, ¿qué están? Gisela, si podés apagar el micrófono porque me está haciendo eco. Que quieran todos los cualquiera de mamá. Ahí está. Te puedo decir eso. Entonces, lo otro, sí, que sería como otro criterio en relación a lo que es la psicología del desarrollo, esta cuestión de decir, como decía recién, ¿no? Que va a haber cambios que se van suscitando con la edad. ¿Está? A ver, dame un segundito que me quedó la puerta abierta. Espera. Perdón, que había ruido. Bueno, hasta acá vamos, ¿se entiende esto? Sí. ¿Sí? Bien. Sí. Perfecto. Entonces, Sí, profe. ¿sí? No sé si hay ruidos o me están hablando. Cualquier cosa, por favor, Ahí está, insistan, porque hay veces que no sé si es... Bueno, no sé. Bueno, entonces, ¿cuáles van a ser los objetivos que tiene la psicología del desarrollo? Entonces dice, bueno, como objetivo principal de esta disciplina va a ser lo que es describir y definir esos cambios que se van dando en cada etapa. Entonces acá lo que hay es una cuestión observacional, hay muchos estudios que se fueron haciendo a lo largo de la historia con respecto a lo que es la observación de las personas en distintas instancias de su vida, ¿sí? Para poder justamente captar cuáles son los momentos, sobre todo pensado en periodos, ¿sí? No son cortes estrictos, nunca vamos a decir, esto tiene que pasar a los 8 meses y un día, y si no pasa en ese momento, ya está, sino que se habla generalmente de lo que son determinados periodos de tiempo, ¿sí? Por supuesto, cuando más chiquito es la persona, cuando más, si estamos hablando de los bebés, los tiempos van a ser muchos más cortos esos periodos, porque cambia y se desarrolla tan rápido que se van a dar mucho más rápido determinadas cuestiones, pero siempre se habla dentro de lo que son pequeños periodos de tiempo en los cuales sería esperable que sucedan las cosas, ¿sí? Una vez que se hace esa observación para poder describir y dar cuenta de qué es lo que tiene que suceder en cada momento, también se va a estudiar lo que es, bueno, esto por qué sucede, ¿sí? Las causas, de dónde vienen estas situaciones, poder entender cuáles son los antecedentes, ¿sí? Para poder así predecir, que sería el objetivo siguiente, para poder estar estipulando y pronosticar cómo se van a ir suscitando las cuestiones, ¿sí? Entonces, si yo sé, por ejemplo, que es fundamental, vamos a plantear, para que se adquiera la habilidad de la lectura, es fundamental que el niño tenga determinadas habilidades lingüísticas ya desarrolladas, ¿sí? O sea, ese sería el antecedente, tiene que estar desarrollado el lenguaje de determinada forma para que ese niño tenga una capacidad de lectura dentro de lo que sería esperable. Entonces, cuando yo empiezo a observar que ese proceso de lenguaje no se está dando, si esto me permite predecir que este niño va a tener problemas con la lectura, ¿y para qué me sirve saber eso? Y para intervenir a tiempo, ¿sí? Para tratar de ganar tiempo y generar estrategias para modificar o favorecer el desarrollo de ese niño que ya viene con algún tipo de dificultad, ¿sí? Esto yo lo estoy dando los ejemplos en niños porque siempre es más fácil para pensar, pero lo mismo pasa en cuestiones de los adultos, ¿sí? O sea, siempre tratamos de decir, bueno, esto sería lo esperable que suceda, se tienen que dar determinadas cuestiones en determinados plazos de tiempo. Cuando esto no está sucediendo, yo ya pronostico, que voy a tener el pronóstico de cuál va a ser la evolución de esa persona, y ya empiezo a estipular cómo sería la mejor intervención para favorecer esa situación que de por sí no es óptima. ¿Sí? Hasta ahí vamos bien. ¿Ya vieron algo de psicología del desarrollo en las diferentes cosas que fueron viendo?
Yo veo enfermeros, pero por ahí hay personas de otras disciplinas también, ¿sí? Así que capaz que también hay diferentes miradas. Bien. No, bueno, ahí no veo nada. Perfecto. Entonces vamos avanzando. Bueno, este cuadrito me parece que está bueno porque nos ayuda también a pensar que el cuadrito me parece que está en la ficha, ¿sí? Cualquier cosa, si no llega a estar después me lo piden, se lo subo. El cuadrito este nos permite pensar al individuo no desde una cuestión en solitario y desde un desarrollo, vamos a decir, como que hay muchos factores que van a incidir, ¿no? Es que biológicamente es suficiente, o sea, que el factor biológico es el único que va a determinar, ni solamente el factor psicológico ni nada, sino que en el desarrollo también hay un montón de cuestiones que van a estar involucradas, ¿sí? Hoy les di el ejemplo de decir, a la psicología del desarrollo no le importa si nació en el campo o en la ciudad. Bueno, en cierta forma sí le importa, ¿sí? Porque se puede llegar a estudiar que hay cuestiones en general que en todas las personas que nacen en determinado ámbito, ¿sí? Se cumplen determinadas reglas, ¿está? Entonces, en ese sentido sí sería relevante, ¿está? Entonces vamos a tener que, por ejemplo, ¿cuáles son las cuestiones que inciden? ¿No? Entonces decimos, bueno, va a incidir, primero y principal, los rasgos y características de cada individuo, ¿sí? Entonces va a decir, bueno, dentro de qué familia más o menos nací, va a tener que ver, porque yo tengo una carga genética asociada a eso, va a tener que ver el género, va a tener que ver la edad que tengo. Entonces, esos son rasgos que inciden para poder pensar al individuo en sí mismo. Pero también es un factor importante el grupo social en el cual estoy inserto, porque eso me va muchas veces a plantear las condiciones de posibilidad, por ejemplo, que hay, ¿sí? Entonces no es lo mismo si una persona, como decíamos, una persona que nació en el medio del campo y que la escuela más cercana le queda 30 kilómetros, ¿sí? Que va a tener, por ejemplo, restricciones para lo que es el acceso a una educación formal, y ni hablar si quiere continuar sus estudios a nivel universitario, que capaz que tiene que irse de provincia, ¿sí? A una persona que vive en la capital, ¿sí? Eso va a generar distintas cuestiones. También el momento histórico en que estamos estudiando a las personas. Las personas no son iguales en todos los momentos históricos, sino que se van dando variaciones en periodos históricos que hacen que tenga una incidencia en cómo eso impacta en el desarrollo y la evolución, ¿sí? También el grupo cultural en el que está. No es lo mismo estudiar a personas de Occidente que personas que tienen cultura oriental o personas que pertenecen a culturas tribales más restringidas. A pesar de que hay estudios respecto de cuestiones que se repiten y que, bueno, cuando lleguemos al final de la materia vamos a ver que independientemente de la cultura hay cuestiones que se repiten y que están en todos los seres humanos, va a haber cosas que van a estar íntimamente influidas por eso, ¿sí? Y también el tema de pensar de que pertenecemos a una especie, a la especie humana que está en este momento, otra vez volvamos a este momento histórico, ¿sí? Que no es lo mismo que hace miles de años atrás, ¿sí? Entonces, eh, siempre tenemos que tratar de pensar y de contextuar en todas estas cuestiones al desarrollo psicológico, ¿sí? Todas estas cuestiones van a ir incidiendo en cómo la persona va a poder desarrollarse y madurar, y algunas van a ser condiciones de posibilidad y otras van a ser condiciones que obstaculicen el normal y desarrollo saludable, ¿sí? En cuanto a lo que es lo psicológico. Bien. Bueno, vamos a ir a los primeros debates con respecto de el ser humano en cuanto a todo ya está dado desde el nacimiento, ¿sí? El ser humano como innato o lo adquirido, es decir, bueno, no, todos tenemos posibilidades iguales, ¿no? Entonces, son estudios estos asociados a lo que es la filosofía, ¿sí? Había unas corrientes filosóficas que hablaban de lo que era la filogenia, que decían, bueno, las especies eh,
vienen dotadas, ¿sí? De determinadas características, ¿sí? Vamos a estudiar lo que es la especie en general y de lo que ya viene dotada, y otros van a decir, bueno, no, yo me voy a tirar más a lo que es la ontogenia. La ontogenia se va a dedicar a estudiar lo que es el desarrollo individual de cada uno, que, digamos, no depende de la especie de la que está, de la que venga, sino que tiene que ver con lo que vos puedas hacer con tu vida, ¿sí? Entonces decían, bueno, a partir de esto van a estar los ignatistas, que van a decir, ya está todo estipulado de antemano, ¿sí? Entonces, uno de los que hablaba de eso, del ignatismo, era Rousseau, ¿sí? Todo está en los genes, que de hecho esto en algunos determinados momentos, no hace muchos años, había agarrado mucho peso, sobre todo cuando se empezaron a hacer todos los estudios genómicos y demás, ¿sí? Todo, empezaron a encontrar el gen de esto, el gen del otro, y que todo tenía que ver con los genes, y que medio como de no te gastes en hacer nada porque ya lo tenés la carga genética, así que ya fuiste, ¿sí? Entonces Rousseau decía, bueno, mi destino ya está escrito, no hay nada que yo vaya a hacer sobre esto, simplemente, nada, me dejo llevar por la vida porque ya está todo predestinado, ¿sí? Por el otro lado, en la otra punta, Locke, como su representante filosófico, planteaba decir, no, 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 somos como un pizarrón en blanco y todos tenemos la misma condición de posibilidad. Todos vamos a, todos, eh, todo lo que yo haga va a ser determinante para mi destino. Entonces, eh, lo que vaya a hacer de mi vida depende de mí, ¿sí? Entonces planteaba esta cuestión de decir, ser el autor de mi propio destino. Entonces, eran cuestiones muy extremas, ¿sí? O sea, Locke era el que decía, eh, si yo entreno, ¿sí? Y me rompo entrenando todos los días, yo puedo ser Messi, ¿sí? Y en cambio Rousseau decía, no, vos entrenás todo lo que quieras, pero si vos no tenés la carga genética necesaria, nunca vas a ser Messi. Messi es así porque tiene los genes de Messi, ¿sí? Entonces, son posturas muy extremas, ¿sí? Son posturas muy extremas, porque si yo soy chancleta y no voy a poder nunca, por más que entrene y me rompa el alma, nunca voy a llegar a ser Messi, ¿sí? Y Messi, por más que tenga la carga genética que tiene, si no hubiese tenido determinados tratamientos que lo favorecieron, si no lo hubiesen llevado a entrenar de chiquito y no hubiese tenido condiciones de posibilidad de formarse en la disciplina, probablemente sería un peticito barrigón que juega muy bien al fútbol con los compañeros de Rosario, ¿sí? Pero no hubiese llegado a ser quien fue, ¿no? Es ahí donde tenemos que buscar posturas algo intermedias, ¿sí? Porque estos son reduccionismos, son cuestiones extremas que se centran en un punto de vista y no contemplan todo lo otro que decíamos, ¿sí? El cuadrito ese que vimos antes, que el desarrollo de la persona va a estar, o sea, tiene incidencia donde nací, la genética de mi familia, las condiciones en las cuales me crié, la cultura en la cual estoy, el momento histórico que me permite o no me permite determinadas cuestiones, ¿sí? Entonces, tenemos que buscar posturas que sean superadoras de estos y que integren que está bien, los genes son importantes y el entorno es importante, y que se retroalimentan, ¿sí? El desarrollo del ser humano está, en cierta forma, eh, se enriquece a partir de esas cuestiones. Es necesaria, o sea, es importante la carga con la que vengo, ¿sí? Cómo nací, pero también es importantísimo lo que yo hago en mi vida cotidiana para promover o no determinadas conductas, ¿sí? Si yo tengo conductas saludables, muy probablemente vaya a tener mejores chances de un desarrollo saludable a que si no los tengo. Pero si yo tengo una genética complicada, es que yo nací con una cardiopatía, bueno, por más que haga la vida saludable que haga, voy a estar complicado, ¿no? O sea, que lo que haga va a favorecer, pero eso no va a hacer que desaparezca el problema con el que nací. ¿Sí? Bien. Otro de los dualismos, y que este es uno de los que en un montón de cuestiones sigue muy vigente, es pensar
a lo que es mente versus cuerpo, es decir, bueno, como si fuesen cuestiones diferentes. El ser humano, ¿sí? La psicología, ¿qué estudia? ¿Sí? La psicología estudia la mente, van a decir, y las ciencias duras van a estudiar el cuerpo, las ciencias médicas van a estudiar únicamente el cuerpo, escindiendo al ser humano como si fuese en dos cosas diferentes, ¿sí? El autor de esta idea de la mente versus cuerpo tiene que ver con este filósofo, fíjense, estamos hablando del año 1600, ¿sí? René Descartes, un filósofo de la era moderna, ¿sí? Él fue uno de los primeros en que empezó, o sea, cuando él empezó a escribir o a generar sus ensayos, se estaban dando la diferenciación, a ver, antes la ciencia la estudiaban lo que eran los religiosos, ¿sí? Entonces, la ciencia y la teología estaban juntos, eran como cuestiones que iban de la mano. Se empiezan a diferenciar, entonces empiezan a partir de la cuestión de decir, bueno, las ciencias se van a ocupar del estudio del conocimiento y la va a poder hacer otras personas, no necesariamente lo van a tener que hacer los religiosos, mientras que la teología va a ser el que se va a ocupar del estudio de la razón, de la mente, de la verdad, ¿sí? Del espíritu. Entonces, a partir de ese planteo, ¿sí? Fue que Descartes hizo esta cuestión de decir, bueno, existe un alma y un cuerpo, como si fuesen dos sustancias diferentes. De hecho, él la llamaba, al alma le llamaba que era la res, la cosa pensante, la res pensante, y el cuerpo era la res extensa, ¿sí? La cosa que tiene materialidad. Entonces decías, esta alma que vamos a estudiar o esta mente es como si fuese algo ajeno al cuerpo. Tiene una autonomía con respecto a lo que es el cuerpo, ¿sí? Y la psicología va a ser la que se va a ocupar entonces de estudiar la mente. El cuerpo nada nos importa, nada tiene que ver con nosotros. La psicología va a ser esa disciplina que va a estudiar la mente o la psique, ¿sí? Después otros autores fueron dándole ese nombre, psique. ¿Qué pasa? Estamos hablando del año 1600. Entonces, verán que es algo antiguo, ¿no? A pesar de que muchas veces seguimos creyendo y estamos con este convencimiento de que la psicología estudia la mente, no podemos hacer un cierre tan obtuso sobre la situación. ¿Por qué? Porque tenemos que ir pensando que el ser humano no podemos subdividirlo y sacamos la mente por un lado y el cuerpo por el otro, porque si no caemos en esa fragmentación que como que no le hace muy bien a las personas o no nos hace muy bien a nosotros cuando empezamos a dividir el objeto de estudio tanto y dejamos de prestar atención a que existen otras cosas, ¿sí? Porque por más que yo estudie la mente del ser humano y sus procesos psicológicos, no puedo dejar de entender de que si a esa persona le falta una pierna, esa pierna que le falta de alguna manera está impactando también en su psiquismo y en su psicología. Uno dice, pero es una pierna, ¿qué tiene que ver con la mente? Y todo, ¿sí? Porque su imagen, su representación, su imagen mental de sí mismo va a ser diferente, porque las posibilidades de desarrollo que va a tener esa persona va a ser diferente, porque su autoestima va a ser diferente, o sea, por un montón de cuestiones. Entonces, otra vez caemos en esta cuestión de decir, bueno, vamos a ver de no insistir con estos reduccionismos que no favorecen, ¿sí? Em, Bueno, ya más aproximado a lo que fue el siglo XX, algunas teorías psicológicas, porque no todas, acá en Argentina es uno de los países donde más dura es la situación para cambiar estos paradigmas, algunas corrientes psicológicas empezaron a hablar más de lo que son criterios del individuo o de la persona en su totalidad, ¿sí? Alejándose de esto del estudio puramente de lo psíquico, ¿sí? Eh, entonces, estas corrientes, sobre todo las corrientes más del área del conductismo, ¿sí? Corrientes más científicas de la psicología, empezaron a estudiar a la persona total como un organismo, ¿sí? Un organismo que tiene capacidad de sentir, reconocerse a sí mismo en el espacio, reconocer las sensaciones internas, reconocer lo que es la relación
con el entorno y con lo externo, ¿sí? Entonces ahí tenemos lo que sería lo interoceptivo, propioceptivo y exteroceptivo, ¿sí? Son capacidades que tenemos de reconocer lo que nos está pasando dentro del cuerpo, ¿sí? Mi relación en el espacio, cómo estoy ubicado yo y mis relaciones con las otros en un contexto social. ¿Tá? Esto como que abrió un poquito la perspectiva y se empezó a considerar esto, el ser humano como un agente social también, que no es un tema menor. Bien, ¿qué pasa? Se cayó también, sobre todo década del 90, año 2000, se empezaron a caer en otros reduccionismos, que son los neuroreduccionismos, ¿sí? Todo neuro. Yo soy del área de neuro, yo soy neuropsicóloga, ¿sí? Y yo misma les voy a decir, no todo es neuro, no todo es el cerebro, ¿sí? Entonces, cuando ustedes ven que es la neuroemoción, la neurocosita de la neuro no sé qué, ¿sí? Neurofeedback no sé cuánto, no crean todo lo que empieza con neuro, ¿sí? Todo tiene su espacio, ¿tá? Entonces, el cerebro es importante, pero no es lo único tampoco. Por eso es importante tratar de pensar al sujeto, al individuo, a la persona, en este contexto de lo biopsicosocial, ¿sí? Si ustedes ven un poquito acá ya vamos teniendo toda la pauta, ¿sí? Lo biológico, lo psicológico y lo social, integrados en un concepto para poder pensar a este ser humano desde un enfoque más holístico, más entero. Entonces, este enfoque del sujeto biopsicosocial fue planteado por la Organización Mundial de la Salud, ¿sí? En su constitución misma planteaba esta cuestión de decir, bueno, la salud va a ser este completo estado de bienestar físico, mental y social, y no solamente que el ser humano no tenga enfermedades, ¿sí? Se le hicieron muchas críticas a esta concepción de plantear que es imposible estar en un completo estado de bienestar, sino que a veces se puede hablar de un relativo estado de bienestar físico, mental y social, ¿sí? Que eso está bien, porque siempre hay alguna cosita dando vuelta, ¿sí? Y cuando hablaban de lo que era salud mental, plantearon, ¿sí? Que la salud mental es el estado de bienestar en que las personas realizan sus capacidades y es capaz de hacer frente al estrés normal de la vida, o sea, la vida normal tiene un monto de estrés necesario, que es lo que nos implica que reaccionamos frente a determinadas cuestiones, ¿sí? Tenemos que plantear estrés normal, no un estrés excesivo que es patológico, nocivo y tóxico para el ser humano. Tóxico en el sentido de que en este caso sí genera neurotoxicidad, enferma el cerebro y genera trastornos cognitivos severos, ¿sí? El ser humano puede trabajar en forma productiva y contribuir a su comunidad, ¿sí? Entonces, dice, en este sentido positivo, la salud mental es el fundamento del bienestar individual y del funcionamiento eficaz de la comunidad. Y fíjense cómo acá, en estas concepciones de salud mental, se está hablando de esta cuestión del ser humano en lo social, del ser humano con un estado de bienestar biológico, de bienestar mental y de bienestar con respecto a su comunidad. ¿Sí? Bien, entonces desde este enfoque de lo biopsicosocial, vamos a tener, ¿qué es lo que estudia de lo biológico? Bueno, los cambios corporales que se van dando a lo largo del ciclo vital, las habilidades motoras que se van desarrollando, que vamos a partir desde cuestiones de decir la coordinación de las extremidades, de los movimientos de la cabeza, ¿sí? Hasta lograr poder pararse, desplazarse, tener equilibrio, correr a lo largo de la vida, ¿sí? Y el desarrollo normal de los órganos del cuerpo, ¿sí? Perdón, en lo que es lo psicológico, lo que se va a estudiar, pensando a este sujeto como biopsicosocial, vamos a hablar de lo que es los cambios que se dan en la forma de pensar, pero en cuanto a lo que es el procesamiento de información, cómo se va comprendiendo o cómo se va complejizando las habilidades cognitivas que permiten que un ser humano, a ver, como decimos, un bebé, jugamos a dónde está, acá está,
¿sí? Porque si el objeto no está presente, piensa que desapareció, ¿sí? Y el desarrollo hace que se vaya generando una mayor constancia objetal y que podamos entender que aunque no lo vea, eso sí está presente, como decir, si tengo un trapo arriba del celular no significa que el celular desapareció, sino que yo sé que el celular está abajo del trapo, ¿sí? Y esos son procesos cognitivos que se van desarrollando en determinadas etapas, ¿sí? Y a medida que vamos creciendo, ¿sí? Y que vamos teniendo, no sé, cuando tenemos 20 años, nuestra capacidad de procesamiento de información logró anticiparse a determinadas consecuencias y por eso es diferente cómo tomo decisiones, ¿sí? Y recién eso pasa, como les digo, a los 20 años, no va a pasar antes, ¿tá? Entonces, el desarrollo psicológico se estudia en cuanto a esas cuestiones, ¿sí? Los cambios en los procesos de pensamiento, las habilidades lingüísticas, ¿sí? Esto que decíamos del desarrollo del lenguaje, que también eh, es algo que se adquiere a muy temprana edad, pero que va variando y que a medida que atraviesan los años, hasta llegar a los 12, 13 años, continúa cambiando. Los procesos de memoria, ¿sí? Y habilidades de aprendizaje en general, cómo se va desarrollando los distintos procesos de memoria en cuanto a lo que es poder manipular información mentalmente a corto plazo o generar aprendizajes verbales, motores, visuales a largo plazo y que queden instaurados como conocimientos a los cuales voy a recurrir cuando tenga que resolver determinados problemas. Y el desarrollo de la personalidad, que esto también lo vamos a ir viendo después, lo que es la próxima lo vamos a ver eso. Lo que es la personalidad, la autoestima, el autoconcepto, cómo va cambiando a lo largo de los años. Y en cuanto a lo social, el sujeto como biopsicosocial, vamos a tener en cuenta la incidencia y la importancia de lo que son los vínculos, cómo nos relacionamos con nuestro entorno, los vínculos estrechos, los vínculos más lejanos, pero de que de alguna manera se van dando a lo largo de la vida de distintas formas, ¿sí? No es igual la forma de vincularse, que también lo vamos a ver la próxima, con lo que serían nuestros cuidadores primarios, ¿sí? En la primera infancia, a los vínculos que vamos a establecer a partir de los 12, 13 años, o los vínculos que vamos a mantener en la edad adulta, y ni les cuento el adulto mayor, ¿sí? Bien. Entonces, hoy al principio yo les había planteado decir, bueno, la psicología del desarrollo, entonces va a estudiar al ser humano, pero desde cuándo y hasta cuándo. Y acá yo les pongo a modo de ejemplo, ¿sí? Porque hay eh, distintos periodos que se van a plantear, pero más o menos podemos plantear que existen estos periodos. Vamos a tener lo que es prenatal, donde va a haber una psicología específicamente que se va a centrar en lo que es el estudio del niño por nacer, ¿sí? Y el bienestar también de la madre o su gestante. Periodos neonatales, ¿sí? Que va a ir lo que es el desarrollo desde que nace hasta los 2 años, ¿sí? Esta muy primera infancia, de los 2 a los 6, que ya estaríamos pensando en lo que es acá factores sociales, ¿no? De incidencia social, de que el niño en estas etapas ya empieza con lo que son las primeras instancias de escolarización, ¿tá? Donde sale de lo que sería en cuanto a los vínculos estrechos solamente eh, con los cuidadores primarios para empezar a tener participación en distintos ámbitos sociales. Y esto está totalmente sesgado por la cultura, ¿sí? O sea, la cultura en la que estamos nosotros. Si vamos a otros países, la situación será diferente, ¿no? La segunda infancia, que ya sería todo lo que es lo que se relaciona con nuestra escuela primaria. La adolescencia, hasta los 21. Después vemos eso. Ya no se sabe hasta cuándo dura la adolescencia. Cada vez más larga, más larga. Nadie quiere crecer. La madurez que se plantea, esta madurez, incluso hay distintos autores que van a plantear periodos dentro de esto, porque imagínense, miren lo que es esto, chicos, 22 a 64, ¿me van a decir que es lo mismo una persona de 22 años que una de 64? No tiene nada que ver.
Y en esta sociedad y en este momento histórico mucho menos, ¿sí? Quizás en otro periodo histórico sí había mayores semejanzas o mayores estabilidades porque se asociaba esto a lo que era la vida laboral. Entonces teníamos quizás esa persona que ingresaba a trabajar en un determinado lugar, que ya tenía formada una pareja estable, una familia con hijos y que se mantenía con esa estabilidad hasta que se jubilaba, ¿sí? Entonces esto tiene que ver, está pensado un poco en ese contexto. Hoy en día, acá podemos hacer subdivisiones, ¿sí? Y la vejez también, que la vejez, acá plantea desde los 65 años hasta la muerte, en lo que es el estudio de la vejez, se ha dado mucha importancia a lo que es la vejez en los últimos años y se hicieron también subdivisiones en donde se puede pensar distintos periodos, eh, donde hay cambios bastante significativos también, sobre todo en lo vinculado a lo social, ¿sí? Eh, y en cuanto a en lo biológico se plantearon cambios de paradigma muy importantes, esta cuestión de romper los criterios esto por ejemplo, de lo sano y lo patológico, ¿no? De plantear esta cuestión de decir, bueno, es normal que en la vejez desarrollemos enfermedades neurodegenerativas, como que forma parte de la vida tener Alzheimer, por ejemplo. Que esos son paradigmas que hoy en día ya se sabe que no son así desde ningún punto de vista. Yo me dedico a eso, así que cualquier cosa me dicen. Eh, y estas cuestiones cambiaron un montón la perspectiva de cómo ver al adulto y al adulto mayor, como, bueno, como sujeto de estudio y como cómo generar modificaciones ambientales para un desarrollo mucho más saludable, ¿sí? Desde lo psicológico, desde lo afectivo y desde la alimentación, la ejercitación, los vínculos, todo. Así que, bien. Bueno, a ver, voy a hacer una pequeña pausa.